Hola a todos, bienvenidos a su taller práctico de procedimientos sustantivos bajo NIA. Aquí pues vamos a ver procedimientos sustantivos de diferentes formas y diferentes maneras en varios temas, como son las aseveraciones, error material, todo lo que tiene que ver con fraudes, tiene que ver con muestreo, la parte de conceptualización, sobre todo. Vamos a tener acá pues muchos conceptos. Vamos a ver la diferencia entre un procedimiento analítico y sustantivo, cuáles son los tipos de procedimientos sustantivos y algunos ejercicios prácticos sobre estos elementos que iremos a trabajar. Entonces, dentro de este elemento, entonces vamos a empezar con los conceptos sobre aseveraciones, de los cuales me habla la NIA 315, y donde se dice que son las manifestaciones que da la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor, al considerar los distintos tipos de errores que puedan existir dentro de estos mismos estados financieros. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los estados financieros yo puedo tener ciertas aseveraciones o ciertos tipos de errores que más adelante en la NIA 315, que en esta NIA 315 pues que habla de los riesgos de la parte material, entonces que yo debo estar investigando para así identificar y evaluar los riesgos de errores materiales. Entonces, ¿cuáles son los errores materiales que son relevantes para estos estados financieros que me van a permitir pues muchos elementos dentro de sus diferentes estamentos que componen estos estados financieros? Para esto, entonces, se tienen tres categorías. En estas tres categorías, entonces, la primera categoría son aseveraciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo objeto de auditoría. Entonces, durante el mismo periodo que vamos a estar trabajando, pues tenemos que verificar que las transacciones y los hechos económicos que han transcurrido durante este periodo tengan o cumplan con estos objetivos o con estos elementos. La ocurrencia, la integridad de la información, la exactitud de las cantidades, el corte de operaciones y la clasificación. Entonces, cuando hablamos de aseveraciones, de transacciones y hechos, debemos de cumplir estas 5 elementos. La ocurrencia, las transacciones y hechos registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. Entonces, que sean realmente, que hayan ocurrido, que se hayan registrado por parte de la entidad en su momento. Integridad, se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que registrarse, que esté el 100% de los registros contables de sus diferentes transacciones. Exactitud, las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y hechos se han registrado adecuadamente. Entonces, que las cantidades estén registradas como deben ser, que los datos relativos a estas transacciones también se hayan registrado, por ejemplo, lo que son los nombres de los clientes, de los proveedores, cuando yo estoy registrando las facturas mismas, todos estos elementos que nosotros normalmente debemos de estar registrando. Los impuestos, sobre todo, entonces, que deben ser exactos. Corte de operaciones. Las operaciones y los hechos se han registrado en el periodo correcto, entonces, que estén dentro de los periodos que se han manifestado estos hechos económicos o estas transacciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo decían antiguamente dentro de el 2649 y el 2650, sí o sí, con el principio de la causación, yo tengo que registrar los hechos económicos en el mes que corresponden, se paguen o no se paguen. Entonces, aquí puedo tener también hasta la contabilidad atrasada hasta 4 meses, pero pues la idea es tenerla al día, ¿ya? Clasificación, las transacciones y los hechos económicos se han registrado en las cuentas apropiadas, que estén en las cuentas que son, que los impuestos, lo que es el IVA, las retenciones, el ICA, estén en las cuentas que son para que me faciliten, por ejemplo, la hechura de las declaraciones de impuestos. La segunda categoría de las aseveraciones, entonces tenemos acá aseveraciones sobre saldo contable al cierre del periodo. Entonces acá ya tenemos existencia de activos pasivos y el patrimonio neto existen, o sea que realmente
existan estos elementos que estén ahí dentro de estos clases o grupos. Derechos y obligaciones. La entidad posee y controla los derechos de los activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Exactamente, que sean las obligaciones de la entidad, que no se vayan a quedar aquí a ver si sí o no son las que corresponden. Integridad, se han registrado todos los activos, pasivos y partidas del patrimonio neto que tenían que registrarse. Efectivamente, que todos los elementos que componen estos estados financieros estén debidamente registrados en sus activos, en sus pasivos y en su patrimonio. Valuación e imputación. Los activos, pasivos y patrimonio neto figuran en los estados financieros por importes apropiados y cualquier ajuste de valoración o imputación resultante ha sido adecuadamente registrada. Entonces, igual, que los valores por los cuales yo reconocí los diferentes elementos que componen estos estados financieros sean verdaderos y sean reales. Que si hay algún aumento, alguna variación, que también estén registrados para que esta información sea útil para los usuarios de la información financiera, en este caso, pues el auditor. Tenemos las aseveraciones sobre la presentación y la información a revelar. Ocurrencia y derechos y obligaciones. Los hechos, transacciones y otras cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. Entonces, cuando yo presento los estados financieros es porque eso ya pasó, ¿ya? Entonces, debo de tener que esos hechos económicos y transacciones se han ocurrido, que han hecho o que han sido realidad por parte de la empresa y se están revelando. Integridad. Se han incluido en los estados financieros toda información a revelar que tenía que incluirse. Entonces, igual, aquí no estamos hablando de las cifras, sino que todos los hechos económicos o toda la información financiera de la entidad que yo estoy auditando se ha revelado como tenía que ser. Clasificación y comprensibilidad. La información financiera se presenta y se describe adecuadamente y la información a revelar se expresa con claridad. Entonces aquí debe expresarse la información con claridad para que los usuarios, el auditor y los diferentes usuarios de la información financiera pues puedan comprender qué es lo que sucede en sus diferentes rubros frente a la toma de decisiones que se requiera tomar en un momento determinado. Exactitud y valoración. La información financiera y la otra información se muestra fielmente y las cantidades adecuadas. Exactamente. Que yo haya aplicado o haya valorado los diferentes elementos de los estados financieros adecuadamente. Que haya utilizado el costo amortizado, el costo histórico, el valor razonable, etcétera, de lo que nos hablan otros las NIF. Entonces, eso debe estar ahí consignado también dentro de las informaciones a revelar. Error material. También con la NIA 315, entonces aquí lo que se busca es identificar los riesgos de error material. ¿Qué es un error material? O de importancia relativa. Entonces, que son bien importantes o que son significativos para estos elementos y que el auditor debe identificar a través del conocimiento de la entidad y de su entorno, incluidos los controles relevantes relacionados con los riesgos. Esto también nos quiere dar a entender que los estados financieros deben considerarse los tipos de transacciones, saldos contables, la información a revelar de estos estados financieros. Nosotros como auditores debemos de evaluar y valorar los riesgos identificados y que si están relacionados en modo generalizado con los estados financieros en su conjunto. Y se puede afectar muchas aseveraciones. Entonces aquí tenemos que mirar cómo van a estar relacionados estos riesgos o este error material con las aseveraciones, ya que acabamos de nosotros de trabajar. Tiene también que el auditor la intención de probar. Hay que probar que, por ejemplo, los controles relevantes estén funcionando adecuadamente. Por otra parte, pues el auditor considera la posibilidad de que existan errores, incluida la posibilidad de múltiples errores y si el error potencial podría ser de magnitud, constituir
un error material. Entonces hay que mirar qué tanta magnitud o qué tan grande puede ser ese error y qué representación puede tener sobre los estados financieros o sobre los riesgos que puedan tener dentro de la misma. También aquí podrá el auditor, aparte del entendimiento de todas las actividades de control relacionadas con cada tipo de transacción, cuentas de balance y revelaciones en los estados financieros. Esto significa que el auditor se enfoca en los riesgos significativos y que en opinión del auditor requiere una consideración especial. Entonces acá vamos a ver que hay ciertos elementos que aparte el auditor de una u otra manera no puede entender todas las actividades de control porque pues hay que valorar de que a veces el trabajo de la auditoría es bastante extenso como para nosotros entender todas las actividades de control relacionadas con cada tipo de transacción. Podemos tenerlo, pero a nivel general. El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material a nivel de las aseveraciones incluidas en los estados financieros para las diversas clases de transacciones. Entonces acá tenemos que identificar y evaluar los diferentes riesgos de error material que sean a nivel de cuentas, a nivel de transacciones, a nivel de revelaciones, como lo estábamos viendo nosotros anteriormente con el tema de aseveraciones. También debe documentar de manera clara y oportuna y conscientemente los riesgos identificados y la evaluación del error. Entonces, yo tengo que estar en comunicación constante con quienes, con el gobierno corporativo de la entidad para hacerle llegar pues la información de qué fue lo que yo identifiqué, cómo los evalué, para que ellos también sean conscientes de que las aseveraciones que se puedan tomar. Nosotros como auditores pues debemos de mirar si debemos de tener en cuenta los controles asociados o no para un riesgo significativo. Para esto entonces el auditor debe considerar que si se trata de un riesgo de fraude, si el riesgo está relacionado con significativos o recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza y en consecuencia requiere una atención especial, la complejidad de las transacciones, si el riesgo afecta a las transacciones significativas por partes relacionadas. Entonces aquí, como podemos ver, estos son los elementos que yo debo de tener en cuenta a la hora de determinar si alguno de los riesgos identificados es un riesgo significativo. Entonces, si hay posibilidad de riesgo, de fraude, debo de tenerlo ahí en cuenta. Si es un riesgo que está relacionado con algún tipo significativo de acontecimiento dentro de la entidad, ya sea de cualquier naturaleza, y que en consecuencia esto requiere una atención especial, pues debo de fijarme en concentrarme en esos elementos. La complejidad de las transacciones, ¿qué tan complejas son las transacciones? Yo cómo es que manejo las transacciones con, por ejemplo, partes relacionadas, intercompañías, porque hay veces que los mismos directivos o quienes hacen parte de una sociedad son los directivos de otra sociedad y son partes relacionadas porque pues es la hija del dueño de empresa A, pero la empresa B la constituyó la hija, entonces, y hacen parte de las juntas directivas. Entonces hay que tener eso muy claro, cómo es que se mantienen las transacciones y qué tan complejas pueden llegar a ser. También podemos nosotros tener acá dentro de los conceptos de procedimientos sustantivos todo lo que tiene que ver con riesgo de auditoría. Entonces nosotros dentro del riesgo de auditoría debemos de mantener lo que se presenten como errores materiales y el riesgo de detección. Dentro de estos elementos, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, toda la parte de lo que es el fraude, de lo que nos habla la NIA 240, en términos de actividades legales o no legales, porque, por ejemplo, una diferencia bien marcada es un procedimiento, un fraude, que es algo intencional, a un error que no es intencional. Entonces ahí ya tenemos que mirar cuáles son las oportunidades que se tuvieron dentro de estos elementos.
El riesgo de auditoría, entonces, representa un gran reto para los auditores, ya que en todo momento estamos ante la existencia de riesgos que puedan materializarse y llevar al auditor a incurrir en riesgos de auditoría. El riesgo que el auditor emita una opinión favorable cuando los estados financieros incluyan errores materiales. Entonces, por eso hay que mirar que el riesgo que presenten errores materiales, en riesgo de que los estados financieros contengan una declaración equivocada, material, riesgo inherente y de control, diferente que lo que es el riesgo de detección, que es el riesgo de que el auditor no detecte tal declaración equivocada. Entonces, ahí tenemos que mirar que ese riesgo de detección, pues siempre va a ser algo que nosotros de alguna u otra forma podamos pasar de pronto porque no ejecutamos una prueba como es, porque no hicimos un procedimiento adecuado para ese rubro que estamos detectando o que estamos auditando, no solamente para el rubro, sino puede ser para transacciones. Entonces, aquí tenemos este riesgo de auditoría que es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, este riesgo de auditoría debemos de tenerlo presente, que nosotros como auditores podemos tener errores materiales y no ser detectados porque no tenemos procedimientos adecuados. De acuerdo con la NIA 500, la evidencia de auditoría debe ser evidencia adecuada y apropiada. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo de evidencia suficiente, estoy hablando de la cantidad de pruebas o cantidad de procedimientos que yo realicé, y apropiada es la relevancia o la importancia que tiene esta evidencia para emitir mi opinión o juzgar sobre la razonabilidad de los estados financieros. La confidencialidad, qué tan confiable es esa prueba o esa evidencia de auditoría que estamos hablando en este momento. Entonces hay que tener muy claro que esta auditoría o estas medidas entonces deben de presentar un alto riesgo. Entonces, por ejemplo, entre más alto sea el riesgo, mayor es la cantidad de evidencias que debo realizar o mayor cantidad de procedimientos debo realizar. A menor riesgo, pues menor será la cantidad de pruebas, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que estar conscientes de que tenemos que realizar. Lo apropiado es una medida de calidad de la evidencia de la auditoría, alude la relevancia y la confidencialidad. La evidencia de auditoría puede tener relevancia para que sustenten las conclusiones en las cuales se basa el auditor. Entonces, como les decía, lo apropiado es o que esa evidencia apropiada puede influir en las decisiones que yo como auditor pueda tomar en el momento en que voy a emitir mi opinión. Igual que la confidencialidad está influenciada por la fuente, la naturaleza de la evidencia y las circunstancias en las cuales fue obtenida. Entonces, como les decía, la fuente, es una fuente confiable, la naturaleza de esa evidencia fue segura y las circunstancias en las que se fue obtenida estaba muy verificable o que se podía obtener de manera segura frente a los diferentes elementos de los estados financieros. Aquí, entonces, como lo decíamos, entonces la NIA 500 se enfoca en la responsabilidad que tiene el auditor para diseñar y realizar los procedimientos de auditoría, los cuales usará para obtener la evidencia relevante y confiable. Además, es aplicable a todas las evidencias de auditoría obtenidas en el transcurso de la misma. Entonces, miren quiénes somos los responsables de diseñar y realizar los procedimientos de auditoría. Nosotros como auditores somos responsables de que estos procedimientos de auditoría y esta evidencia que vamos a obtener sea confiable, sea relevante para la opinión de la auditoría, teniendo en cuenta pues los objetivos de la auditoría que yo me he planteado al inicio, ¿ya? Porque yo puedo planear la auditoría y puedo obtener los
objetivos de auditoría claros, pero al momento de realizar los procedimientos pueda que los procedimientos no sean los más adecuados y que no vayan encaminados a obtener la evidencia suficiente y apropiada para este tipo de auditoría. Entonces hay que tener especialmente cuidado. La evidencia de auditoría es toda información que utiliza el auditor para llegar a las conclusiones sobre las cuales se basa la opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Entonces miren que la evidencia es el camino principal que nosotros como auditores o revisores fiscales tenemos para llegar a una opinión acerca de que son razonables o no los estados financieros. Y no hablamos de solamente los estados financieros, porque aquí no estamos hablando solamente de auditoría financiera, podemos hablar de auditoría de gestión, entonces de que los procesos son adecuados, podemos hablar de auditoría aduanera, entonces esos ya son procesos que son mucho más adecuados y que tienen que ver con la legislación aduanera y cambiaria, de que cuando si yo hago importaciones, exportaciones de bienes y productos o servicios en su momento, pues que cumpla con la norma cambiaria y aduanera, que las partidas arancelarias coincidan con lo que yo estoy declarando. Esos son elementos que son importantes para las diferentes auditorías. La evidencia de auditoría consta de la información que soporta y corrobora las aseveraciones de la administración. Entonces la administración me va y me dice a mí, no, que todo está bien. Yo voy y miro la evidencia de auditoría, pero la evidencia de auditoría me dice otra cosa. Entonces, debo de mantener es que esa auditoría o esa evidencia de auditoría que yo obtuve realmente está encaminada a esos elementos. El auditor obtiene la evidencia de auditoría de la cual va a derivar conclusiones razonables mediante la ejecución de ¿qué? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener la evidencia de auditoría? Procedimientos de evaluación de riesgos, entonces ya hablamos de cómo se evalúan los riesgos. Procedimientos de auditorías adicionales, entonces voy a mirar los informes del revisor fiscal o del auditor anterior que estaba para ver qué había pasado. Pruebas de controles, pruebas sustantivas, entonces dentro de las pruebas sustantivas podemos tener pruebas de detalle o procedimientos analíticos sustantivos. Entonces ahí ya vamos mirando estos elementos. También la NIA 500 describe las técnicas, entonces que es bien importante. Nosotros acá dentro de las técnicas que pueden utilizarse para obtener evidencia al efectuar los procedimientos arriba mencionados, son entonces, por ejemplo, lo que es la inspección, la observación, la confirmación externa, el recálculo, la reejecución, procedimientos analíticos, indagaciones, entre otros, porque, por ejemplo, nosotros hablábamos también en algún momento de entrevistas, entonces puedo hacer esa entrevista, puedo hacer un cálculo analítico, un cálculo aritmético, perdón, entonces ahí voy a ver cómo voy a reconciliar un saldo de bancos, entonces hago la conciliación nuevamente para ver de que efectivamente se hizo como debe ser. Entonces debo utilizar estas técnicas de auditoría. Luego vienen los procedimientos sustantivos dentro de la misma NIA 500, entonces dice que son pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros y son de dos tipos básicamente, procedimientos analíticos sustantivos y pruebas de detalle. Entonces, de acuerdo con la NIA 500, yo voy a tener los procedimientos analíticos, que es la evaluación de la información financiera a través de el análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Entonces, aquí yo voy a mirar cuáles son los datos financieros y los no financieros de la empresa, qué tanta importancia pueden tener decisiones económicas o macroeconómicas del Estado sobre los estados financieros de la entidad. Eso es un dato no financiero con los datos financieros. Entonces, si el Estado, por ejemplo, llega a hacer una reforma tributaria en la que aumente los impuestos, ¿eso cómo me va a afectar las cifras de la entidad que yo estoy auditando? Debo de tener esa claridad. Las pruebas de detalle, pues ya son las que van a corroborar más a fondo
las cifras o el rubro que yo esté auditando, pues van a ser muy cierto o va a ser de cierta manera, se va a evidenciar de que no está acorde. También dentro de esta parte, los procedimientos sustantivos de los que les estaba hablando en la NIA 500, entonces también viene la NIA 330 de IFAC. Entonces acá dice que el auditor deberá diseñar y ejecutar procedimientos sustantivos para cada clase de transacción importante, saldo de cuenta y revelación, independientemente de los riesgos evaluados, para lo que puede considerar la aplicación solo de procedimientos sustantivos analíticos o pruebas de detalle o una combinación de ambos. La decisión del auditor sobre los procedimientos dependerá según su juicio profesional de su expectativa de efectividad y eficiencia de los procedimientos disponibles. Entonces yo aquí tengo que mirar qué es realmente o qué tan efectivos y tan eficientes son mis procedimientos o si están alineados con los objetivos que yo tengo de la auditoría cuando hice la planeación de la auditoría, a qué me estoy enfocando y cómo voy a realizar estos procedimientos. Entonces, por lo menos las pruebas sustantivas las debemos plantear con un alcance inversamente proporcional a los resultados o ausencia de las pruebas a los controles. Es decir, si los resultados de las pruebas a los controles fueron satisfactorios, positivos, el alcance de nuestras pruebas sustantivas deben ser menor, pero si los resultados de las pruebas a los controles no fueron satisfactorios o no realizamos pruebas de controles, el alcance de nuestras pruebas sustantivas deben ser de mayor grado para poder verificar estos elementos. Entonces, de que sí son eficaces los controles, de que el control está funcionando adecuadamente, de que están salvaguardando los activos, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos deben estar. Y pues ya en este caso es necesario que el auditor utilice su juicio profesional para determinar si obtuvo evidencia suficiente y adecuada que le permita concluir si las cifras auditadas son razonables. Entonces aquí ya tenemos estos elementos sobre la razonabilidad de los estados financieros. Tenemos también dentro de la parte de procedimientos, entonces vamos a hablar de procedimientos analíticos de los cuales nos habla la NIA 520, que son las evaluaciones de información financiera por medio del análisis de las relaciones razonables entre datos financieros y no financieros. Por ejemplo, los datos financieros, compré unas acciones en la bolsa de valores que me valieron 5 pesos, pero si yo voy al mercado, voy a valorarlas a valor razonable, a ver cómo se encuentran estas acciones. Y pues ya con eso debemos nosotros de determinar que estos elementos pueden concluir la investigación que sea necesaria sobre variaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes entre la información relevante o que difieran de manera significativa de los valores esperados. Entonces, por ejemplo, si yo las compré a 5 pesos, pero al final del periodo esas acciones ya no valen 5 sino 50, ¿qué pasó? Eso es una variación exorbitante. Tendremos que entrar a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, por eso la aplicación de estos procedimientos no termina con la evaluación, sino que implica la investigación sobre conclusiones inconsistentes con las expectativas del auditor. Yo como auditor debo de tener, recordemos que yo debo hacer mi auditoría con escepticismo profesional, ¿listo? No todo lo que me diga el cliente se lo debo de creer, debo de ¿qué? Investigar, debo de tener ese olfato de perro cazador, como lo diríamos, para ir a encontrar las más mínimas evidencias. Entonces, esto también incluye algunos objetivos del auditor, por ejemplo, obtener evidencia de auditoría relevante y confiable cuando use procedimientos analíticos y sustantivos, y diseñar y efectuar procedimientos analíticos cerca del final de la auditoría que ayuden al auditor cuando forme una conclusión general en cuanto si a los estados financieros son consistentes con el entendimiento de la entidad
por el auditor. Entonces, miren, yo hice al inicio un conocimiento del cliente para ver cómo se encuentra, quién es, cómo está conformado, ¿cierto? Pero al finalizar la auditoría también debo efectuar ciertos procedimientos para ver si los estados financieros son consistentes con lo que yo obtuve al inicio de la auditoría cuando estaba conociendo a ese cliente. A ver qué tan razonables son esa información. La NIA 500 también define los siguientes requisitos que debe considerar el auditor a la hora de diseñar y ejecutar procedimientos analíticos. Entonces acá ya debemos de mirar otros elementos, como determinar la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas aseveraciones. Evaluar la confiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa respecto de las cantidades registradas o ratios. Entonces hay que mirar si yo hago análisis financiero aplicado a la auditoría, qué tan confiable es esa información. Si me está dando la confiabilidad o la certeza de que los datos son verdaderos. Desarrollar una expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios y evaluar si la expectativa es lo suficiente precisa como para identificar una incorrección. Entonces aquí ya debo de mirar si esos ratios o esos indicadores financieros me pueden ayudar para identificar una incorrección. Por ejemplo, normalmente yo cuando hago análisis financiero horizontal y vertical, debo de poder identificar, por ejemplo, las partidas que mayor variación tuvieron, esas son las que yo voy a auditar. Por ejemplo, yo tengo que partidas que tengan una variación igual o superior al 5%, ya sea por encima o por debajo, esas son las que yo voy a auditar de un periodo a otro. ¿Por qué? Porque es que no puede ser relevante, por ejemplo, que de un periodo a otro las cifras o un rubro vaya y cambie en un 200%. ¿Qué pasó? Ahí es donde yo debo entrar a investigar qué fue lo que pasó. ¿Ya? Desarrollar una expectativa con respecto a las cantidades registradas, ya hablamos de esa parte. Cuantificar cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se consideren aceptables. Entonces, por ejemplo, para mí en un análisis financiero aceptable es un 5% de variación de un año a otro. Más no puedo hacer. Por lo menos también los procedimientos analíticos sustantivos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. Entonces, por lo menos lo que son las ventas, entonces yo voy a mirar que se hayan cumplido, que estén las salidas de almacén, que haya salido, que haya ingresado también la factura, que esté en existencia en el CARDES y haya salido efectivamente, ¿cierto? Todo esto pues me va a dar cómo es que se mantiene la entidad, en dónde se tiene un alto volumen de operaciones y por qué su naturaleza deberían, en principio, tener márgenes brutos similares. Entonces hay que mirar, por ejemplo, comparar la entidad con el sector. Entonces, por ejemplo, yo aquí a veces utilizo la información que está suministrada en el DANE, allá encuentro los indicadores financieros por sectores económicos y puedo comparar entonces cómo estoy frente al sector, si estoy por encima, por debajo o estoy en la mitad, para nosotros poder tener una visión mucho más global y más certera como lo acabamos de observar dentro de esto. También, entonces, dentro de los procedimientos analíticos, tenemos las pruebas de detalle, que hace referencia a los procedimientos que realiza el auditor para obtener mayor evidencia proporcionada en las pruebas de controles y los procedimientos analíticos. Entonces, miren que las pruebas de detalle son de mayor alcance para poder obtener evidencia mucho más de fondo, mucho más confiable que las pruebas que yo realicé, por ejemplo, en los controles o en los procedimientos analíticos. Entonces ahí ya tenemos estos elementos que podemos tener en cuenta.
También tenemos el muestreo como uno de los procedimientos sustantivos. Entonces, dentro del muestreo vamos a obtener diferentes elementos que nos pueden ayudar a nosotros a simplificar el trabajo cuando hay muchos ítems por analizar. Entonces, lo que hablábamos acá es la aplicación de un procedimiento de auditoría aplicado a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población para la auditoría. Por ejemplo, si la empresa tiene 10.000 facturas que registró dentro del periodo, yo no voy a ir a auditar las 10.000. Yo voy a auditar una proporción o una muestra de esa población del 100%. ¿Listo? Y entonces voy a decir algo así. Voy a escoger el 20% de la muestra aleatoriamente. No voy a hacer ningún procedimiento raro ni nada para poderlo obtener. Eso me permite a mí que simplificar con el simple hecho de que yo haya obtenido el 20% de los cálculos, el muestreo de esa población. Con eso yo ya puedo tener la certeza de que efectivamente está bien, de que todos me han cumplido como es, no he tenido ningún inconveniente, de que los registros contables que de ese 20% del total de la población efectivamente estaba correctamente relacionado y que podríamos nosotros ir avanzando dentro del proceso. Esto entonces se puede hacer para diferentes elementos. Entonces, lo que yo les decía, hay aplicaciones del muestreo en auditoría. Entonces, hay que mirar si son masivas, si son homogéneas, el número de operaciones, son poco significativas individualmente o fácilmente ordenables. Como por ejemplo lo que les acabo de decir, las ventas, las compras de clientes, los proveedores, el inventario, la caja, los dividendos de activos y pasivos. No es aplicable, por ejemplo, al inmovilizado, lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, porque pues eso no tiene tiene muy pocas operaciones y son grandes. Los fondos propios, realización de arqueos, conciliaciones bancarias, entonces no es que sea muy aplicable este tipo de rubros, pero tiene tiene unas ventajas que me pueden permitir, por ejemplo, economía, rapidez, viabilidad, facilidad, fiabilidad. Entonces, como les decía, si la muestra es muy grande o la población es muy grande, pues lo que hago es que sacar una muestra y con eso yo ya puedo decidir que es posiblemente aplicar convenientemente al tamaño de la muestra este muestreo. Pero también tiene unas limitaciones que cuando hay pocos elementos o son heterogéneos, pues me va a tocar auditar todo. Que la muestra no sea representativa, como les decía, de 10.000 el 20%, ¿cuánto es? 400 facturas. ¿Será que 2.000 facturas? ¿Serán que 2.000 facturas son representativas? Sí, puede ser para mi concepto. Para otro auditor puede que no. Entonces ahí vamos a tener que, de acuerdo al tamaño de la muestra, esto no puede ser muy bien visto. No es aplicable en general en los casos de fraude, o al menos hay que ampliar el tamaño de la muestra. Entonces, si es un fraude lo que yo estoy investigando o que yo pude obtener evidencia de que había un fraude dentro de la entidad, pues voy a tener que ampliar mi muestra. Ya no voy a ampliar el 20%, sino voy a investigar el 50%. Entonces, son 5.000 facturas lo que yo ya voy a empezar a mirar para poder determinar estos elementos. Que todo esto pues está enfatizado en la NIA 530, que podríamos tener una charla sobre esto completamente, todo lo que tiene que ver con riesgo, con muestreo, porque aquí hay bastante tela que cortar dentro de este tema del muestreo. Entonces podemos aplicar un enfoque estadístico, entonces una selección aleatoria o usar una teoría de probabilidades y empezar a realizar este muestreo.
a mirar qué características voy a utilizar, si lo voy a estratificar o no, voy a mirar una tasa de desviación tolerable. Entonces aquí ya tengo que mirar estadística netamente para ver la desviación y todo lo demás que tiene que ver con el muestreo para dicha información. Dentro de la parte del desarrollo de procedimientos de auditoría, según el muestreo, la NIA 530, que nos habla de este tema, entonces el auditor aplicará procedimientos de auditoría adecuados para el objetivo de cada elemento seleccionado. Si el procedimiento de auditoría no es aplicable a la partida seleccionada, el auditor aplicará el procedimiento a un elemento sustituto. Entonces miren que ya, si ese elemento al cual yo le iba a hacer un procedimiento de auditoría y no estaba adecuado ese procedimiento para ese rubro, ese elemento, pues voy a aplicárselo a un elemento que me pueda sustituir la información de ese elemento al cual yo le iba a aplicar esa prueba. También tenemos nosotros dentro de estos elementos, entonces, las estimaciones de acuerdo con la NIA 540. Una estimación es una aproximación de un valor en ausencia de medios precisos de medida. Entonces, como hablábamos cuando estábamos hablando de las acciones, entonces yo puedo tener un precio, ¿cierto?, que está determinado por la bolsa, pero cuando yo lo voy a medir a valor razonable, existe una incertidumbre de que ese valor puede que me varíe por ciertas circunstancias. Puede que me haya aumentado, como puede que me haya disminuido, entonces tengo que mirar cómo me va a afectar eso, ¿cierto?, en ausencia de esas medidas precisas que nosotros hemos venido tomando o que estamos acostumbrados. Entonces, y que también me puede decir si son razonables o no los estados financieros. La correspondiente información revelada en los estados financieros es adecuada en el contexto del marco de información financiera aplicable. Entonces tengo que mirar si existe algún tipo de incertidumbre que me pueda afectar a la entidad. Por ejemplo, hoy en día con el tema de la reforma tributaria, ¿cómo es que eso me pueda afectar a mí, ya, como entidad? Entonces yo como auditor debo de entrar a auditar qué efectos posibles podría tener la aprobación de la reforma tributaria. Y hago una estimación de que eso me va a afectar a los estados financieros, me va a afectar, pues si me afecta a los estados financieros, yo en la información a revelar debo estimarla o debo de decir qué fue lo que pasó o por qué pasó ese bajonazo, por ejemplo, en las ventas o el aumento en los impuestos. ¿Qué pudo haber sucedido? Pero pues como eso es una incertidumbre que hoy en día no tenemos, por ejemplo, ahorita también con la variación de la devaluación del peso que tenemos hoy en día frente al dólar. Entonces, ¿qué ha pasado en estos elementos? También tenemos que la administración es la responsable de hacer las estimaciones contables. Entonces, como decimos, la administración es la que debe hacer esas estimaciones. Y existen muchos tipos de estimaciones. No solamente estamos hablando de valor razonable, sino podemos hablar de el valor en libros, podemos hablar de las depreciaciones, un cambio de política, cómo me puede afectar. Podemos hablar de la depreciación, la amortización, que son estimaciones que se realizan, y eso pues me puede cambiar y pues puede ser de que esas estimaciones contables incorporan una incertidumbre en la estimación relativa baja y pueden conllevar a menores riesgos de error material. Eso hay que mirarlo, qué tan complejo es y qué tan cierto es dentro de la entidad y cómo aplicó esas estimaciones, porque pues no todos los elementos del campo podemos trabajarlo de estos elementos. También, por ejemplo, lo que les decía, existen las estimaciones diferentes al valor razonable, como por ejemplo el deterioro del valor de créditos de operaciones comerciales, la obsolescencia de los inventarios, las obligaciones por garantías, el modelo de amortización o la vida útil de activos, como les decía, la depreciación,
la provisión relativa contable a una inversión cuando existe incertidumbre por su recuperabilidad. Entonces yo le presté plata a X persona o a X empresa del grupo y no sabemos si me la va a devolver o no. Resultado de contratos a largo plazo. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con los contratos acá en Colombia, por ejemplo, de infraestructura vial, que se cayó el puente de Chirajara, ¿quién responde y cuál es el resultado de ese contrato? ¿Cómo es que se van a hacer efectivas las pólizas? ¿Qué va a pasar? Los costos derivados de las resoluciones de litigios y sentencias, lo mismo. A mí me pueden demandar porque eché un empleado sin justa causa. Él me demandó, pero me demandó por un valor X, pero a la final existe una incertidumbre sin que yo no sé si tenga que pagar más o menos o no tenga que pagar definitivamente. Entonces ahí es donde debo de mirar qué tan confiable es esa estimación, ¿ya? Para mí son muy importantes estas estimaciones y tener muy claros los elementos que se pueden dar dentro de el, eh, la opinión como auditor o revisor fiscal. Y pues dentro de las notas normalmente debe estar estimada esta operación a los estados financieros. Bien, dentro de estos elementos, eh, dentro de la parte práctica que nosotros vamos a trabajar, eh, vamos a estar mirando, por ejemplo, ciertos elementos como son las confirmaciones externas, que son los elementos que yo le envío una carta a un número de clientes determinado, por ejemplo, los clientes que tienen mayor saldo o los saldos más grandes de cuentas por cobrar. Por ejemplo, yo les envío una carta a 20 clientes, de los 20 clientes me responden 15 de que efectivamente sí. A los 5 que no me respondieron, vuelvo y les envío otra confirmación o para que me confirmen que efectivamente el saldo que aparece en mis cuentas es o no es. Pero pues me responden o no me responden porque voy a mirar y pues efectivamente no tienen que hacerse ajuste, pero debo de estar pendiente. Hice el conteo físico del inventario. Bueno, ya verifiqué que sí existe ese inventario, de que sí existen las actas de que dieron de baja el 10% de las unidades que estaban allá ya muy viejas o estaban obsoletas, entonces que se dieron de baja y se vendieron. Ahí está el acta con todos sus soportes y demás. Esos son los ejemplos de los procedimientos analíticos que yo debo de mantener y debo de trabajar. Entonces, como bien lo saben, entonces un procedimiento analítico es un procedimiento que me va a dar una información. Un procedimiento sustantivo básicamente es aquel que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, como les decía, voy a utilizar una técnica. Entonces llámese inspección, entonces voy a ir a verificar con los documentos de que las cifras me cuadren con los documentos soporte, ¿cierto? Voy a hacer el recálculo, entonces hice el arqueo de caja y hago el recálculo de uno que ya estaba hecho o lo verifico que realmente sea el que tenemos hoy en día. Voy a verificar de que existen realmente los activos. Por ejemplo, yo en alguna época era quien realizaba o verificaba los activos fijos de un hotel acá en Bogotá. Entonces, por ejemplo, iba yo a todo el hotel y recorría habitación por habitación, tomaba el número de la placa, en qué habitación estaba o en qué oficina estaba. Yo era quien distribuía, por ejemplo, los activos nuevos. Entonces, los activos nuevos, a quién se le iban a entregar, quién era el responsable, en qué oficina iba a estar, quién lo iba a utilizar, con qué número de placa se llevaba. Eso era lo que yo hacía. Y en otras ocasiones iba y hacía el inventario físico de alimentos y bebidas. Entonces, iba y verificaba las cantidades de alimentos que existían en cocina principal, en el almacén, de que realmente se estaban utilizando.
¿sí? ¿Cuántos tragos había, por ejemplo, en el bar? Y de qué botella salen tantos tragos, cómo se verificaba de que realmente estaba todo completo, comparábamos nosotros con el sistema, entonces mirábamos lo que habíamos hecho físico contra el sistema para sacar las diferencias y mirar si realmente se ha consumido para llevarlo como costo. Entonces ahí tenemos diferentes elementos que se pueden trabajar dentro de los procedimientos sustantivos como tal. Por lo menos, por ejemplo, en algún momento puede que nosotros hagamos circularización o confirmaciones y podamos obtener diferencias con los saldos. ¿Qué pasó? Ah, no, es que yo pagué, pero eh, usted no me envió el soporte. Tengo acá la diferencia, entonces, o me envió el soporte, pero no me indicó qué facturas son, porque muchas veces sucede, le hacen las transferencias, le envían a uno el soporte de la transferencia, pero no le dicen, mire, qué factura es, y no le toca a uno al otro día que llegó el soporte, llame al cliente y empiece a averiguarle o que lo comuniquen con cartera o tesorería para saber qué facturas son las que me están pagando a mí. Entonces ahí tenemos que nosotros entrar a verificar cuando existen como auditores, tenemos que entrar a verificar. No tenemos que ponernos a hacer llamadas, pero que confirmemos. Entonces le envío la carta al cliente y él me dirá sí o no. Si sí, entonces perfecto. Si no, entonces, ¿qué pasó acá dentro de la empresa que estoy haciendo la auditoría, le estoy practicando la auditoría? ¿Qué pudo haber pasado? Ah, no, se pasó por alto el registro contable de eso. Eh, Se llevó la transferencia a una factura que era muy parecida o tenía un valor similar, y entonces por eso no está esa factura como debe ser. ¿Ya? Eh, por ejemplo, dice la conciliación de las propiedades planta de equipo. Ah, bueno, entonces, ¿con cuánto inicié? ¿Cuáles fueron las mejoras que yo realicé o que se realizaron? Verifico cómo es que están llevando la depreciación, lo verifico. Si tuvo deterioro o no, también lo verifico. Y vamos mirando qué ha ido sucediendo con eh, con esas propiedades planta de equipo. Si su valor o no, si lo han vendido, si se tocó darle de baja, ya por obsoleto. Entonces, a todos esos elementos tengo que realizar los diferentes elementos de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Debo de mirar, por ejemplo, por ciclos, entonces mirar el ciclo de ventas con el ciclo de cuentas por cobrar para ver cómo vamos encajenando cada uno, si el saldo de deudores por las ventas y las ventas a crédito me coinciden para tomar decisiones y ver cuáles son las variaciones, porque eso es lo que yo tengo que hacer con quién, con el cliente o con los proveedores, lo mismo, yo puedo hacer no solamente con los clientes, con los proveedores. Nos dieron un mayor crédito, entonces ahí tenemos nosotros diferentes elementos que podemos llevar a cabo. Tenemos acá una entrevista, entonces yo me voy y me entrevisto con la tesorera y empiezo a hacerle el cuestionario, pero de una forma amigable, no una entrevista es que esto se hace de esta manera, sí o no, ¿no? Tampoco hay que hacerlo de una forma mucho más amigable para que se pueda recibir esta atención que se puede manejar de diferentes elementos. Entonces, esos son los procedimientos que yo debo de mantener y que yo debo de realizar frente a mis clientes en auditoría. ¿Qué más? El muestreo. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, yo voy y verifico las ventas, pero veo que las ventas son 5.000 facturas, yo no me voy a poner a revisar 5.000 facturas,
Si no voy a tomar una muestra, hago el procedimiento de auditoría, tomo la muestra, si estoy acorde para que eso sea representativo para la muestra o no. Entonces puedo tomar las facturas de mayor valor, ¿cierto? Entonces digo, la muestra van a ser las facturas de mayor valor y con eso tienen mayor representatividad. ¿Ya? ¿Qué más podemos trabajar dentro de los procedimientos sustantivos? Podemos realizar pruebas de detalle que son muy amigables y demás para estos elementos. Pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta frente al tema, pues me la pueden hacer consulta en el correo electrónico personal o en el de mi empresa, que es Umbrella Contadores Auditores, y con mucho gusto, pues estaremos ahí para todos ustedes. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación de Sigo a esta conferencia de procedimientos sustantivos.